preguntado cómo es la educación en Irlanda? ¿Quieres venir a estudiar pero no sabes por dónde empezar? A lo mejor te vas a mudar con tu esposo y tu familia, tus hijos, y no sabes cómo funciona esto. Bueno, pues el día de hoy lo vamos a explicar. Así que si te interesa, quédate a verlo y arrancamos. Como sabemos, la educación es uno de los temas más importantes a nivel mundial. Se ha tratado de estandarizar, pero pues es muy complicado. Cada país, cada sector tiene diferentes modelos educativos, pero en general yo les puedo comentar que mis amistades me han comentado que les gusta cómo es el modelo educativo aquí, específicamente en Irlanda, y es importante que ustedes lo conozcan porque a lo mejor, y si tú no quieres venir a estudiar un curso de inglés y quieres estudiar una licenciatura, un máster, un posgrado, tienes que conocer las bases de cómo es el sistema educativo en un país para comprender qué es lo que necesitas. También, como lo mencionaba en un inicio, si tú te vas a mudar con toda tu familia y traes hijos, necesitas saber cómo es este sistema para poder inscribirlos en el nivel adecuado y que, bueno, tengan una educación de calidad. Vamos a empezar con la educación básica obligatoria para todos los niños, y esta es obligatoria desde los 6 años hasta los 16 años y tienen que haber terminado los 3 años de secundaria. Ahorita voy a explicar cuál es la secundaria y cuál es la primaria porque en los diferentes países cambian. Debo de mencionar que la mayoría de los niños aquí en Irlanda los meten a partir de los 4 años de edad, pero como mencioné anteriormente no es obligatorio. Y aquí viene la primera diferencia comparándolo, por ejemplo, con mi país. Ahí tú puedes checar cuáles son las diferencias con el tuyo, pero aquí la primaria consta de 8 niveles. Por ejemplo, en mi país consta de primero la secundaria, que pueden ser el kinder. Ay. Por ejemplo, en México separan el kinder y luego la primaria. Y bueno, aquí toda la primaria es un solo bloque de 8 niveles. El primer año, que es de 4 a 5 años, es el junior infant. Después de 5 a 6 está el senior infant, y así sucesivamente por año, del primer año al sexto año, y como en total suman nuestros 8 años. Algo que probablemente te va a sorprender, o al menos a mí me sorprendió, fue que en Irlanda todavía se da mucho lo de las escuelas para niñas y escuelas para niños separadas. Y sí hay escuelas mixtas, y a pesar de que la mayoría de los papás optan por escuelas de este tipo, pues todavía hay ofertas limitadas, así que te vas a encontrar con muchas instituciones que es como, este pueblito tiene instituciones para señoritas, y ves puras niñitas en la escuela y todo, entonces es algo que me pareció bastante curioso. Después de haber explicado esto, pasamos a la secundaria. Este se va a llamar el Junior Cycle, que consta de 3 años y va de los 12 años a los 15 años. Después sigue el segundo bloque de secundaria, que se llama Senior Cycle, y que este va desde los 15 años a los 18 años, y también pues son 3 añitos. O sea, en secundaria son 6 años, ¿vale? Recordemos que, como mencioné al inicio, la educación es obligatoria de primaria a secundaria, de los 4 a los 16 años, por lo tanto tendrías que cubrir el primer bloque de secundaria si no quisieras continuar con tus estudios. Esto sería lo obligatorio. También tenemos un año que se le conoce como el año de transición o cuarto año, y este es un año que puede ser opcional, no todas las escuelas lo ofrecen, pero pues, o sea, si tú lo quieres tener como para llevártela más relax, lo puedes tomar, solo que terminarías un año más tarde la secundaria, y este lo tomas entre el primer bloque de secundaria y el segundo, entre el Junior Cycle y el Senior Cycle. Y aquí es cuando llega el momento más temido por todos. Sí, aquel examen que todos necesitamos hacer para entrar a la universidad, claro, si quieres continuar, y aquí se le llama el Leaving Certificate Examination. Es un examen súper importante, como sabrán, y los últimos años de secundaria, cuarto y quinto, son como para prepararlos para este examen. Este examen es súper importante porque se tiene que pasar este test si quieres cursar cualquier tipo de educación superior como la universidad. En otras palabras, lo que este examen te va a permitir es estudiar un programa de grado.
Y si quieres saber qué es un programa de grado, entonces no te puedes perder este video que te voy a dejar aquí, porque si quieres estudiar un máster, una licenciatura, un posgrado o doctorado, este video es el que te interesa. Mis redes sociales, suscríbete, les mando un gran abrazo y manténganse curiosos. El primer grado, segundo grado, quinto, sexto. Ay, otra vez me equivoqué, no puede ser. Sí lo dije bien, primero, segundo. Quinto, sexto. Examen de admisión. Parece que estoy borracha, no lo puedo creer.